regreso a otro episodio de Por Amor al Arte. Feliz de estar en compañía de alguien que admiro y quiero muchísimo, un actor que tiene mucho que aportar a la conversación, no solo sobre temas de actuación, sino también como productor, graduado del Departamento de Drama, tiene estudios en Nueva York, ha trabajado tanto aquí como fuera de Puerto Rico, así que yo sé que va a ser una conversación sabrosa con mi queridísimo Jorge Luis Ramos. Saludos, Eh, Ay, bienvenido. gracias, mi amor. Yo, imagínate, más que honrado, contento de poder estar contigo y con todos los que nos están escuchando y viendo. No, para mí es un placer tenerte, Jorge, porque tú tienes una trayectoria bien extensa en teatro, en cine, en televisión, bien extensa. No te estoy diciendo, ¿verdad? No A estoy mí no diciendo me gusta edades, no estoy decirlo. diciendo edades, que comenzaste bien, nenito. Ya son 45 años ya más que cumplí. No te gusta decirlo, pero suena bien. Sí, bueno, Suena no, bien. no es que no me guste decirlo, por supuesto que me siento orgulloso de ello, pero ciertamente uno pues reconoce que ha pasado el tiempo y que queda menos tiempo, al uno decir el Ujú, tiempo que ha pasado. Pero yo definitivamente. quiero pensar que aún no me ha sucedido lo mejor, que la mejor oportunidad no se me ha presentado todavía. Y pues tal vez al reconocer que ya han pasado 45 años, pues un poco, ¿verdad? Se invalida eso, ¿no? Porque sí, ha sido muchos personajes, mucha vida también que se le ha dado a esos personajes. Pero sí, ciertamente me reafirmo todos los días pensando que ese personaje es fabuloso y todavía no ha llegado para mí. Qué lindo que empieces por el deseo, por la esperanza, por lo que depara al futuro, ¿verdad? Siempre hablamos de las trayectorias. De hecho, el podcast, aunque no se enfoca en la trayectoria, es imposible, ¿no? No, no destacar tantas cosas de la trayectoria de las personas que me hacen el honor de sentarse ahí donde tú estás, como el día de hoy, pero definitivamente que pensamos mucho los actores sobre el futuro. Pensamos siempre sobre, y qué tal, ¿verdad? Si me tocara X o Y Sí, personaje, si pudiera ser X o Y proyecto, ¿verdad? Siempre estamos soñando, somos bien sí, soñadores, lo ¿cierto? somos. Lo somos. Y es que tenemos que serlo porque en nuestra profesión, yo creo que a diferencia de otras, ¿verdad? Pues uno siempre va a ser tan bueno como el trabajo más reciente que hizo, ¿no? Es como si cada trabajo que uno comienza es una oportunidad de uno demostrar que en efecto lo puede hacer. Y tiene que ser así porque ciertamente lo otro ya pasó, ¿no? Entonces, al comenzar el trabajo nuevo, se tiene que comenzar soñándolo. Se tiene que comenzar imaginándolo. Por lo Mm, menos yo cuando enfrento a un personaje, hasta que no lo veo, no soy capaz entonces de interpretarlo. y trabajarlo, ¿no? Es una cosa que empieza hay veces que uno obviamente tarda muchísimo en lograrlo. Y de hecho puede llegar la primera función y todavía uno no lo ve. Y a través de las funciones pues uno lo va encontrando. Aquí pues no tenemos la suerte de poder hacer muchas funciones. O sea que ese es un lujo que pocas veces nos podemos permitir. Totalmente. Pero ciertamente hasta que yo no veo el personaje, no puedo empezar digamos, a construirlo. Me Ok. pasa eso, ¿no te pasa eso a ti también? Totalmente, totalmente, pero has dicho en poco has dicho muchísimo, ¿verdad? En poco tiempo has dicho mucho. Déjame destacar varias cosas. Cuando hablas de soñar, ¿qué personajes, ya que comenzaste por ahí, Ujú. todavía sueñas por hacer qué proyecto, que puedas decir, ¿verdad? Y unos que uno se guarda en el fondo de su Sí. corazón porque uno es celoso con esos sueños, pero que puedas compartir alguno. Bueno, fíjate, en estos días he estado leyendo y buscando material. Obviamente de los clásicos me encantaría hacer a King Lear, ¿verdad? Em,
Hay un personaje que hizo en el cine Anthony Hopkins que se llama The Father, que me encantaría hacer ese personaje. En un momento dado empezamos a trabajarlo, pero entonces supimos que había otros compañeros que estaban en el proceso, y entonces pues nos retiramos, pero me encantaría. Es un personaje que me toca mucho, ¿no? Pues por mi mamá, por mi tía, por la mamá de Vicente, o sea, por muchas personas que han pasado por esa ¿Es situación. basado en una obra de teatro? Porque está la película. Sí, pero Está es la una película obra. de Father y está la obra de Sí, teatro, sí. ¿cierto? La ¿Verdad? película Por se eso. basa en la obra. Exactamente. Y el trabajo de Anthony Hopkins, bueno, y también de, se me olvida el nombre de la actriz que hace, yo tengo un Sí, problema con los títulos y los nombres, que hace de la hija, sí, extraordinario. esa mujer Esa película, esa obra de teatro, en esencia es fabulosa. y me Eh, encantaría hacerla. También estoy te trabajando quedaría muy bien. con uno, con las obras cortas de mi sobrina, de Alejandra Ramos Riera, y estoy Oh, ahí, ahí yo no me acordaba que era tu elaborando, sí, mi sobrina. sobrina, para sacar un proyecto de ahí. No se lo he dicho ya todavía, pero lo estoy estudiando. En fin, Uno no ta- para, ¿verdad? no, no, para En nada. esta profesión uno no se detiene, o sea, estamos en constante búsqueda de expresar, de comunicar, ¿cierto? Cierto, en la medida en que uno vive y aprende y experimenta, pues yo pienso que esa necesidad de poder compartir lo que se vive y lo que se aprende a través del arte, a través de los personajes que le tocan a uno, pues ven aumento. Hablábamos ahorita del tiempo, y pues también yo siempre, desde joven, ¿no? Siempre, y me mantengo y me sostengo en ello, que el actor debería de ser como el vino, que cada vez pueda ser mejor, ¿no? Y en ese sentido, nuestro trabajo como actor es estar aprendiendo siempre. Nuestro trabajo es como los médicos, que los médicos siempre están aprendiendo todo el tiempo, pues Totalmente. nosotros también seguimos aprendiendo sobre la conducta Todo humana. añade, todo suma a nuestra profesión, cada experiencia, por eso Correcto. se espera, por decirlo así, que a medida que uno va ganando edad, uno se va convirtiendo en un mejor actor. Pues claro, es que las vivencias, todo lo que uno va adquiriendo de la vida, incluyendo los fracasos, las caídas, los golpes, Claro. sobre todo eso, pues Oiga, van haciendo en uno efecto hay algo, mejor. hay cosas físicas que bueno, que antes uno podía hacer y que ahora no puede, ¿verdad? Bueno, Pero, también. pero pienso que compensan ahora las formas de ver el trabajo y acercarse a él. Em, yo antes, aun cuando puedo seguir siendo muy inseguro, no podía ver, ¿verdad? Con una mirada tan aguda, un personaje para ser interpretado como lo puedo hacer ahora, sabiendo ya qué herramientas yo sí tengo como actor y cómo puedo abordarlo y qué cosas en efecto inmediatamente veo que no tengo y que tengo que trabajar, Te ¿verdad? conoces más a ti, conoces mejor tu cuerpo y Por conoces mejor el supuesto. medio, Sí, ¿verdad? sí. Hablaste de inseguridad, ¿te sientes, eres un actor inseguro? Yo soy sumamente inseguro, pero yo no lo veo, fíjate, como algo negativo. Yo creo que mi inseguridad está en mi deseo de querer hacerlo bien. Quizás más, quizás puede ser ir en detrimento de mí mismo y mi trabajo, mi empeño en querer hacerlo tan y tan bien, ¿no? Porque pienso que uno tiene que relajarse y uno tiene que jugar a la hora también de buscar ese. Digo perfección sabiendo que uno nunca va a ser perfecto, Pero pero digamos te flagelas tú un poquito. esa máxima expresión, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Pero ciertamente la inseguridad te hace trabajar más, te hace no conformarte, te hace inmediatamente tratar de buscar, ¿verdad? Un nuevo recoveco donde tú puedas encontrar una falla, donde puedas mejorar. O sea que yo pienso que es que tenemos que ser inseguros a la hora de poder enfrentar el Has personaje. dicho algo tan fabuloso que no lo había visto así. O sea, cómo un actor puede utilizar su inseguridad a favor de nuestro trabajo. Claro. Es para crecer, es para convertirnos en mejores actores, ¿verdad? Es como el Úsalo. nervio. Yo me pongo bien nervioso. Pero como yo he aprendido a ver con el nervio. Bueno,
yo sé que si estoy bien, bien, bien nervioso es porque me importa mucho querer hacerlo bien. Entonces, ese reconocimiento, cuando el corazón, tú sabes, cuando empiezo bueno, a mí el corazón es que se me va a salir del pecho. Lo único que quiere decir es que voy para encima a dar lo mejor. Qué lindo. Y el hecho de que esté latiendo así de fuerte, ¿no? Es lo que significa eso. Un poco somos Pero yo masoquistas. no lo veía así. Tú me dices esto, pero pues si de momento te dije eso y me fui como para atrás, para atrás, para atrás. Cuando debuté en el teatro, que bajaba una rampa, estábamos haciendo Puerto Rico FUA, dirigía Carlos Ferrari. Entonces yo lo que recuerdo, y yo lo he olvidado casi todo de ese día, pero lo que sí recuerdo es como cuando bajaba haciendo la coreografía de Puerto Rico, ¿te sabes Ajá. de cantar? Yo la hice también en Puerto Rico, Bueno, pues. pues como las rodillas me temblaban tanto que yo No. tenía miedo de que me fuese a caer, porque en una rampa lo que va, porque nunca en mi vida me habían temblado tanto la Los pies rodilla, las piernas, y frente al público, o sea, claro, ya en escena. y con tights. Y contar. Caramba, eso es un añadido bastante. Pero pudiste hacerlo, pudiste Lo hacerlo. pude hacer y no, y cómo, tú sabes, porque fue una experiencia que me marcó para siempre y que me reafirmó en querer seguir en esto. Pero todo esto te define, habla mucho de cómo tú eres como actor. Hablabas al principio, ¿verdad? Esa era la otra cosa que quería marcar sobre los comentarios que hiciste al principio, con la construcción del personaje, ¿verdad? Ujú. Yo te considero, y esta es mi percepción, no tiene que ser así, tú corrígeme. Te considero un actor en el maravilloso sentido de la palabra bien intenso, intenso de profundo. Estás en esa búsqueda, bueno, casi lo mencionas ahora, en esa búsqueda constante y constante. Haces muchas preguntas al director, todo el tiempo en escena, eres muy generoso y compartes en escena, ¿verdad? Cuando tienes escenas compartidas, estás dialogando todo el tiempo con el otro compañero para llegar a eso que estás buscando en el personaje. Pero entonces cuando comenzamos la conversación, me dices, mira, hasta que yo no logro verlo, no lo puedo interpretar bien. Entonces, ¿cómo se da ese proceso? ¿Cómo se da? ¿Cuál es tu metodología para llegar a Sí. finalmente sentir que lo que viste en tu mente lo estás interpretando? Bueno, está en el texto, está en el texto, es en la lectura insaciable del texto, y en el entendimiento de lo que se quiere decir, más que en el tratar de aprenderme la letra, porque otra de las cosas que me pasa ahora es que no, yo memorizo súper bien, pero no memorizo con la misma facilidad de antes, pero cuando memorizo bien, que eso queda ahí, es cuando he entendido lo que quiero decir y por qué el personaje lo dice y en qué momento el personaje lo está expresando, ¿no? El entendimiento se ata a la Y entonces memoria. ya ahí no hay manera de equivocarte, inclusive si la palabra exacta no viniese, porque como sabes lo que vas a expresar, si no tienes la palabra, pues vas a encontrar otra que lo sustituya. Pero yo he trabajado contigo múltiples veces, en Antígona, en Al final del eclipse, entre otros trabajos. En televisión también hemos trabajado juntos, hasta de mi papá, yo creo que sí. Bueno, hicimos una película los otros Sí. días, Y bueno, y los que no otros días podemos decir nada, no pero podemos bueno. hablar, pero qué buena experiencia, ¿verdad? Qué rico compartir contigo. Y tu memoria siempre está ahí, tu disciplina, pero siempre me ha llamado la atención esa búsqueda constante tuya, Ujú. y la profundidad que tienes. O sea, como que siempre quieres excavar y raspar más hasta llegar más hondo. Bueno, pienso que debería de mencionarte que es que yo vivo esa búsqueda a nivel personal. Yo desde hace mucho trato de entenderme lo mejor posible por qué actúo como actúo, por qué hago lo que hago, como a veces demasiado obsesivo, pero hay un paralelo exacto entre lo que es mi búsqueda y lo que puede ser Wow, la búsqueda del personaje. qué maravilloso. Entonces, si lo transfiero a eso, ¿verdad? Pues lo puedo
justificar perfectamente, ¿no? En el proceso de encontrar el personaje, pues muchas veces está el encuentro de mí mismo, ¿no? Y por lo tanto, cuando voy al texto, lo traduzco, lo entiendo, pues entonces de ahí voy a lo que puede ser el comportamiento, porque una vez ya yo tengo el entendimiento, pues voy a poder ver cómo se comporta. Entonces ya ahí entran unas maneras específicas de cómo el personaje debe relacionarse, no solamente con los demás, sino por supuesto consigo mismo. Definitivamente. Entonces ahí ya se va materializando, si es correcto decirlo, en mi mente, ¿verdad? Cómo debe ser el personaje. También inmediatamente, y eso lo tengo de una de mis mentoras, que fue Dalia Pérez Garay, Ay, es sí. la idea de cómo es el personaje físicamente, o sea, cómo se ve, ¿no? Inmediatamente trato de ver, pues en el caso mío, que yo no tengo pelo, pero me pongo pelo si uso el pelo, si no lo uso, si me lo pinto, si no me lo pinto, ¿Lo si tiene trabajas desde la barba. fisicalidad primero y luego desde su interior o en cada obra o en cada trabajo Es que yo, usas un fíjate, método yo creo que es distinto? un proceso simultáneo. Es Ah, como es todo a a la la vez, vez, es es a la como todo a vez. la vez. Y como he tenido la bendición de trabajar con distintos directores que trabajan de distintas maneras, pues ya yo tengo mi manera de acercarme al trabajo y en ese sentido, pues está todo está a la vez, ¿no? Entonces, Qué lindo, ¿verdad? Cuando están mencionando del proceso de crecimiento como ser humano, ¿verdad? Al proceso de entender los personajes. Yo siempre he dicho que este es, si no la más importante profesión donde podemos entender la humanidad, si no es la más importante, es una de ellas, ¿verdad? La definitivo. psicología también, pero es que la actuación tiene mucho de la psicología. Eh, y quiero saber si te has perdido en algún personaje, porque uno se encuentra muchas veces en los personajes, pero te has perdido en alguno. Sí, yo creo que fíjate, Te ha pateado, te ha confrontado algún yo te personaje. diría, fíjate que el más reciente, ¿no? Fue cuando hicimos el eclipse a Leoncio. Porque yo hice, mira, me emociono y todo. Yo hice un paralelo entre el personaje y mi papá. Ujú. Entonces, mucho de lo que el personaje vivía, yo sentía que mi papá lo había sentido, ¿no? Entonces yo usé el personaje con toda la intención, ¿verdad? De hecho, lo trabajé en terapia también, para reconciliarme con mi papá, con el personaje. Entonces, quedó en mí todo eso emocionalmente muy vivo, ¿no? Porque imagínate, mi papá está conmigo siempre, que falleció ya hace 26 años, porque yo soy él, ¿verdad? Pero además de eso, Somos nuestros hubo una padres mucho, ¿verdad? fisicalidad que se me ha hecho bien difícil deshacerme de ella, porque cuando yo hago Leoncio, yo tenía 50 años. Así que yo hice inmediatamente, yo me dejé ir. O sea, ese empeño que yo tenía de caminar derecho, me Ujú. dejé ir, me fui para el frente, o sea, los ojos, que en ese momento no me los había operado, porque yo tengo una condición en los párpados, pero los dejé caer. Entonces, de repente, me he encontrado, perdón, con que hacía personajes, pero me dice, mira, pero no No. camines como un viejo. Ay, no. Tenía 50 años en ese momento, 52, 50, o sea, que un poco de esa, digamos, de esa madurez física ha seguido conmigo todos estos años. No, no ha sido hasta reciente, ¿no? Hasta Oye, hace pero como 8 años que empecé a hacer ejercicio de nuevo y empecé a enderecer mi cuerpo. Ahora mismo que lo tengo, estoy en mi mejor condición posible, pues recuperé, digamos, esa postura del personaje. Y ahora que wow, lo comparto contigo, realmente caigo en cuenta porque que es así. qué lindo que compartas eso, porque yo he estado contigo en todo ese proceso. Ciertamente, tú siempre has sido bien erguido, siempre te has cuidado mucho tu cuerpo, siempre. Has sido bien protector de tu instrumento de trabajo, ¿verdad? Cuando hicimos al final del eclipse para poner ¿verdad? Al público en sintonía con lo que estamos hablando, esta es una obra de Jacobo Morales, Correcto. escrita por Jacobo Morales y dirigida por él,
y que se hizo también la película aparte de haber sido llevada a escena en varias ocasiones. A Así mí fue que eso que lo hicimos mucho. lo hicimos mucho en varias instancias, o sea que en periodo de tiempo entre las películas y las veces que la hicimos para teatro y los ensayos y demás, pues fueron años, ¿no? Ujú. Este es un personaje bastante recio, ¿verdad? Que te quedó maravillosamente bien. Tú creo que recibiste un reconocimiento y todo por este Sí, sí, personaje. me estuve Eh, muy agradecido por eso, el premio de mejor actor de este festival ese año. exactamente, el Festival del Tercer Amor fue El tercer este. amor. Es Sí, un correcto. personaje complicado porque un personaje que no veía, que era sordo, bueno, se hacía el sordo, que estaba desahuciado, Exactamente. y que su hijo se había forzado a llevárselo para su casa. En Exactamente. el caso de él, pues él tenía una serie de problemas económicos y demás, o sea que también esa era una razón para tenerlo, pero ellos no tenían una buena relación. Ujú. Entonces, para él heredarlo, le exigía que se casara, porque nunca se había casado porque era un hombre gay. Su papá no lo sabía, Leoncio no lo sabía. Eso es así. Entonces, esa exigencia, ¿verdad? Y esa necesidad del hijo, porque estaba arrollado, Ujú. pues lo obligó a tratar de en efecto casarse con su mejor amiga, que Que era es lesbiana también, entonces hacen que era el un personaje personaje que que tú yo, hacías. que yo Entonces, pues, interpretaba. digamos, ese era el punto de partida, no solo de drama, sino también de la comedia, porque la obra era bien Oh, graciosa. muy especial tu personaje, o sea, era de sacarnos lágrimas tanto como ¿Verdad? de hacernos reír. Georgie, tú has traído este tema, obviamente no tienes que contestar nada con lo que te sientas incómodo. Claro. Podemos editar también. Um, pero creo que es muy lindo que traigas este tema públicamente. Ujú. Públicamente tú has hablado en un sinnúmero de ocasiones de tu compañero, de tu esposo Vicente Castro, un Correcto. director extraordinario de nuestro país, escritor también, que quiero que hablemos de los proyectos que te por ahí tienen pendiente. Lo quiero muchísimo, he tenido el honor de trabajar con Vicente. Llevan la vida Sí, juntos, bueno, ahora vamos a cumplir 41 años juntos. 41 años. Eso es mucho. Una Eh, vida. Durante esos 41 años, porque tú llevas lo mismo de actor, llevas 45, sí. 45 nos dijiste al principio. Así que al principio, ¿verdad? Se te hizo complicado tú inmediatamente, para efectos del medio, eh, dejaste saber que pertenecías a la comunidad No, no, para LGBTQI+, nada. o fue una cosa que te guardaste, ¿verdad? Y Bueno, más adelante, pues se obviamente, supo. en ¿Cómo principio, lo trabajaste? en principio yo estaba en una búsqueda, ¿no? De encontrar mi propia identidad sexual, ¿no? Mi Ujú. propia identidad como tal, o sea que... Que by the way, a nadie, ¿verdad? A nadie le importa, como dice uno, No, la pero yo no orientación te... sexual de nadie, pero ¿por qué siempre este tema nos toca para nuestras profesiones, para nuestras vidas, ¿verdad? Para nuestra vida pública, qué cosa, ¿no? Yo creo que es importante que lo compartamos, que se haga, y Sí, sobre todo en el y caso lo de quiero uno. relacionar a la actuación Claro, realmente. claro, es que está totalmente Sí. relacionado porque ciertamente esa búsqueda de mi identidad eh, es a través de los personajes que yo la encuentro y la reafirmo. Ayer justamente estaba hablando con un compañero, yo hice una obra que se llamó Ariano, el nuevo puertorriqueño, escrita por Richard Irizarry, que en paz descanse. El problema que tenía de Ariano era un puertorriqueño que vivía en Nueva York, que había nacido en Nueva York, pero no se aceptaba a sí mismo como boricua. Mm. Tanto así que él decidía, aún estando casado, se echaba una amante gringa y dos ojos azules, pensando que ser una pensando dejar a su familia, pensando que ser una forma de acercarse, ¿verdad? A esa, ¿verdad? A ser americano, a lograr un Ujú. sueño americano, ¿no? Entonces yo lo que hice, lo trabajé en terapia también, es establecer un paralelo, ¿verdad? Entre la búsqueda de identidad de personaje y mi búsqueda de identidad de personaje. Eso Wow. se coincidió con que yo estaba recién llegado a Nueva York, con que, bueno, mi papá no sabía definitivamente que era gay, donde en la isla obviamente nadie, bueno, los compañeros lo sabían, lo respetaban, los medios lo respetaban, fíjate. Aunque Vicente y yo no trabajábamos
del todo juntos todo el tiempo, como posteriormente lo hicimos, era algo de lo que quizás se hablaba, pero que no se decía, ¿no? Ya. Pero entonces el personaje me ayudó de una manera extraordinaria a reconocerme y aceptarme. Y por supuesto recuerdo que tenía un monólogo que tenía el personaje en donde yo sustituía, pues yo siempre he sido un hombre que está muy claro con lo que es ser puertorriqueño, lo orgulloso que soy de ser boricua y Sin cagüeño, duda, sin duda. pues lo sustituía. Entonces lo que salía era una cosa totalmente visceral por todo el conflicto y toda la carga que yo llevaba de no solamente de aparentar lo que no era, sino de no aceptarme a mí mismo como era. Entonces justamente eso era lo que le estaba viviendo el personaje, pero desde otro punto, ¿no? Porque se relacionaba a su identidad como O sea puertorriqueño, que de ¿no? nuevo hay un paralelismo entre tu crecimiento como ser humano con Todo los el personajes tiempo. en todo momento. Qué lindo eso, Sí, ¿verdad? bueno, es que, fíjate, cuando yo entendí que podía hacer eso, fue increíble el descubrimiento Es como porque, tu profesión es tu terapia, es nuestra terapia. además lo alejó de lo que pudiera ser la frivolidad, ¿no? De nuestro trabajo, ¿no? Con relación a ser famoso, que te reconozcan. También es una manera un poco egoísta, ¿no? De acercarse al trabajo, pero a la misma vez una manera extraordinaria de hacer arte porque realmente tú lo que estás es Deconstruyéndote construyéndote y para reconstruirte. para construir el personaje y para reconstruirte a ti mismo, Fabuloso, ¿no? fabuloso, fabuloso. Entonces lo he hecho en incontables ocasiones y ciertamente si yo soy la persona que soy hoy, si yo puedo hablar, ¿verdad? Con totalmente relajado y en convicción En, de lo que en soy, paz contigo. Ajá. es justamente porque es algo que he trabajado y que he sido bendecido porque lo he podido hacer a través de mi profesión y de mi arte. Georgie, y esto ocurrió, este encuentro contigo mismo y con tu verdadero yo, como tú lo describes, ¿verdad? En esta obra de teatro fue, ¿a qué edad? ¿Qué edad tú tenías, si se puede? Yo creo que tenía como 27 años, Hay un bebé, 27 años, 28 ok. años. Y, oye, tú has trabajado de los 27 para acá. Entonces, ¡ay, María! Ese resumen se fue poniendo gordito, gordito, gordito. Entonces, Muchachos, si nosotros hacíamos hasta 12 obras al año, ¿tú no te y, acuerdas? Dios mío, claro, claro, yo me acuerdo de aquellos Yo decía, pero tiempos. ¿cómo es esto? Dios Y una obra todos mío. los meses. Todos los meses una obra de teatro, una cantidad de obras, pero increíble. Y más funciones Claro. por obra. Entonces, de eso esto lo tenemos que retomar. Pero hablando del asunto de la identidad y entonces relacionándolo a tu profesión y para beneficio también de todos estos jóvenes que nos están escuchando ahora, que pudieran estar pasando por una situación Sí. similar. ¿A ti una vez te reconoces a ti mismo, eh, sentiste, una vez lo hiciste público, que te discriminaron, que te marginaron, que te limitaron en tus capacidades para realizar X o Y personaje por ser gay? Bueno, yo creo que como cuando yo lo hago público, ¿verdad? Cuando lo hacemos público, digamos que salimos del closet oficialmente, eso fue en el 2000, yo me había operado, eso fue en el 2006, me había operado una cadera. De hecho, cuando yo decido salir, digamos, del closet y comunicarlo es porque a mí me tuvieron que operar una cadera. Lo recuerdo. Entonces, Vicente fue tan extraordinario conmigo, o sea, estuvo de una manera tan insólitamente conmigo, ¿no? Que ni siquiera mi mamá, ¿entiendes? Mm, No porque no pudiera, sino porque es que cuando ella vio que Vicente, de hecho, ella misma me lo dijo, su relación con él creció muchísimo. cuando vio lo solidario que fue Cuando el contigo. periodista me hace la pregunta, porque fue a través de eh, yo simplemente le contesté con naturalidad, ¿no? Sobre nuestra relación y el tiempo que llevábamos. La realidad es que era la primera vez que un periodista, digamos, se atrevía a preguntarme Ujú. así,
abiertamente. O sea, que no era que antes me habían preguntado y yo lo hubiese negado, ¿no? Es que Es que fue la primera es que vez fue la que... primera vez que se me preguntó abiertamente sobre mi relación con él. Y Ujú, yo entiendo que se da porque yo doy la apertura porque empiezo a hablar de cómo él me había estado cuidando esos meses, ya. ¿no? Sí, 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 una cosa llevó a la otra. Exactamente. ¿Hubo Es- paz? Cuando hago eso, bueno, sí, pero fue difícil porque mucha gente no lo sabía. Y estamos hablando de hace 18 años atrás. Ahora mismo hay otra mentalidad. Bueno, Ricky Martin no había salido del closet En entonces. aquel entonces, claro. Entonces, sí, yo lo noté. Yo noté que hubo un cambio radical. Sí, una Sí. resistencia. No, una resistencia es algo que tú ves en una mirada de la gente que te mira diferente. De hecho, yo vivo en un barrio. Yo estoy contentísimo de vivir en el barrio Morcelo, en Camito Alto. Entonces yo siempre acostumbrado a ir a una panadería a comprar el pan y cuando llegué a la panadería que me pongo a hacer la fila, los dos que están al frente se embracetaron así y empezaron a pedir el pan. Pero en Este, burla, en son de burla. no son de burla, son de broma, digamos, pero sí de burla. Mm, O sea, como quien dice, o sí. sea que sí, lo viví. Este país es un país sumamente homofóbico, Y aunque la conservador. gente, y conservador, y bueno, vivimos unos tiempos donde eh, se amenaza el que echemos para atrás, ¿no? Eso no solamente aquí, sino en el mundo. Totalmente, ¿Me entiendes? Eso es un totalmente. movimiento De quitar derechos en vez de, en exactamente. vez O sea que de imagínate si no lo seguir iba a progresando. sentir, lo sentí de todas. De hecho, esas navidades nosotros presentamos un proyecto extraordinario que yo juraba que ese proyecto iba a realizar, se llamaba Vidas Paralelas. Y ese proyecto de todos los proyectos de Navidad que nosotros hicimos fue el que menos audiencia tuvo. Yo no sé si eso tendrá algo que ver, pero Mm. eso tuvo una publicidad de 7 pares. O sea que sí, claro que sí. Pero no dentro del medio o dentro del medio sí, No, no, compañía. dentro del Dentro del medio medio yo te no. diría que no, pero ciertamente hay una perspectiva que cambia. Yo, por ejemplo, tuve Sí. una compañera que trabaja conmigo en UAPA que me dijo, ¿por qué lo dijiste? Y dije, bueno, porque me tocó, y me dice, yo pienso que no lo debiste haber dicho. ¿En serio? Sí. Yo tengo un familiar que, pues que en un momento dado me dijo, no sé si debiste haberlo hecho porque tu sobrino, sí, todo eso se Oh. da. ¿Y tú te arrepientes de haberlo Pero por hecho? supuesto que no, por supuesto. Yo creo que uno tiene que ser honesto y realmente si no lo hice antes, es porque no estaba preparado para hacerlo. Yo creo que también las cosas tienen su momento y ciertamente la sexualidad y todo eso es algo muy personal. Tú no Pero, tienes por qué tienes que tenerlo, tienes que compararlo, tienes que pero estarlo compartiendo. totalmente. Sí, Y si saludo, mi nombre es Yamari, soy heterosexual tú y no qué sé lo yo. Es como, haces. ¿verdad? Es como, Y por supuesto que sí, que nosotros los actores, las actrices, los artistas, somos camaleónicos. Entonces cuando hay una percepción tuya específica, no olvidemos de la cuestión del asunto gay, sino específica de cómo tú eres o tú debes de ser, pues eso va a ser bien difícil para ti a la hora de transformarte en otro personaje porque ya hay una visión de lo que tú eres. sin O sea que en duda. ese sentido yo coincido con grandes actores que nunca han querido dar a conocer nada de su privacidad porque Total. justamente por eso, pero es que estamos viviendo en unos tiempos Ujú. en donde la privacidad no existe, No. donde hay un negocio con tu vida personal y donde lo que se estila es decirlo todo porque tú facturas con eso, ¿no? Precisamente por eso es que me atrevo a traer del tema, ¿verdad? Yo veo muchos jóvenes, oye, que ahora viven en la vida pública, porque las redes sociales prácticamente está todo ahí, ¿verdad? A menos Claro. que tú decidas, pues exponer una vida falsa o no exponer casi nada de tu vida privada. Em, pero de hecho, mientras más jóvenes, pues más arriesgados tú ves que Sí, sí. y se lanzan a lo que sea. Y por eso te pregunté que si te sentiste que en algún momento te invalidaron o te negaron algún personaje que tú deseabas por razón de tu orientación sexual, porque creo que es algo que puede tocar a esta generación y que los Claro. puede hacer Bueno, en mi también caso yo creo que no, reflexionar porque ya sobre el yo tenía tema. una trayectoria, ¿no?
en donde había probado mi versatilidad y mi manera de transformarme. Y hoy día, honestamente, yo no creo que afecte de la misma manera que entonces, porque la realidad es que vivimos unos tiempos muy diferentes, Totalmente. unos tiempos donde realmente la exposición de lo que tú eres, de lo que tú piensas, es realmente lo que te puede dar, digamos, el trabajo. Lo que pasa es que hay un riesgo que eso siempre trae consigo de la mano, ¿no? Y es una virazón que puede venir por justamente tú ser tan público, ¿no? O sea, que la gente que piense que está viviendo un mejor tiempo ahora, tiene que darse tiempo a ver si en efecto es así. Dudas, te asusta un poco los tiempos también que estamos viviendo. Bueno, es que son tiempos diferentes, por lo menos a los que me tocó a mí vivir en un momento dado, cuando estaba en mi momento de mayor, digamos, apogeo, ¿no? Ujú. Em, y en mi caso, pues es un ajuste que yo tengo que hacer, ¿no? Igualmente que vamos ajustando cada vez que vivimos. Todo el Pero el tiempo. joven se cría, se desarrolla en esto, o sea que él no tiene, digamos, la conciencia que tuvimos nosotros de Ujú. otros tiempos, o sea que no creo que para ellos sea un escollo, yo creo que es cómo es que se hacen las cosas ahora, ¿no? Oye, y en esta línea, Georgie, tú eres productor también, muchos años produciendo trabajos unitarios, y series, ¿verdad? Proyectos para televisión complicados, porque en poco tiempo, con presupuestos limitados para hacer cosas importantes, que ese legado pues quedó ahí Sí. en la televisión puertorriqueña, y ojalá y vengan muchos más. Em, y como productor, porque fíjate, ya ahí cambia la cosa, ¿verdad? Estos temas en la comunidad LGBTQIA+, ¿verdad? Pues están en constante cambio, evolución, y pues son más vocales, como venimos hablando, los jóvenes de hoy día con respecto a su orientación sexual, a los derechos, etcétera. Y entonces se ha hablado, por ejemplo, a ver qué tú opinas sobre este asunto de que pues han reclamado varios grupos que sean considerados ellos primeros, ¿verdad? Para papeles, por ejemplo, de transgénero, que sean considerados actores transgénero, Ujú. o papeles para mujeres u hombres gay, pues que también sean considerados primero ellos antes de un actor heterosexual interpretar a estos personajes. ¿Qué opinión se merece eso tú como productor, si tú fueras, ¿verdad?, a la hora Bueno, de yo creo que reclutar? el reclamo viene de la ausencia, ¿verdad? De encontrar historias que apelen, ¿verdad? En el caso de la comunidad gay. Y por eso hay un deseo de participar, porque si por primera vez se está dando, ¿verdad? Esta apertura que se cuenta en nuestras historias, pues lo justo y lo necesario sería que nosotros fuésemos los que lo Que estuviésemos cuentan. protagonizando. Y eso yo no creo que se suscriba solamente a nuestra comunidad. O sea, yo creo que así es que se espera y que tendría que ser, ¿no? Pero ciertamente también puede ser, digamos, un arma de doble filo en términos de que puede haber una persona que independiente. Es como si yo ahora mismo negara todos los personajes heterosexuales que he hecho por ser un actor homosexual que Claro. soy. Ujú. Sí, pues entonces yo no iba a poder hacer todo lo otro que he hecho, que de hecho en su mayoría han sido todos heterosexuales. Yo puedo contar con los dedos de mi mano los personajes de homosexuales que me tocaron, Ya. ¿entiendes? Ujú. Totalmente. Pero ciertamente es válido ese reclamo, pues por supuesto que es válido y es importante que la comunidad se vea en sus historias y hay un público ávido de consumir Totalmente. esas Y ha historias, ¿no? cambiado, lo estamos viendo en series, ¿verdad? Claro. Pero aún queda mucho por Es hacer, como mucho por nosotros recorrer. el latino básicamente no se ve en las historias que se Nuestras cuentan en historias, Hollywood, claro. no Son están. solo los estereotipos que... Claro, eso está cambiando, pero no está, digamos, al nivel
de lo que pudieran ser, ¿verdad? Las historias para, pues, para los negros, digamos, para los mismos, las personas que son judías, o sea, ¿La misma mujer? las mujeres que ahora han tenido gracias a Dios, han tenido un despertar tremendo, porque Ujú. ciertamente la aportación de la mujer es inmesurable, Sí, ¿no? sí. Ujú. Y, mm, y lo que le falta ahora que tiene Y esa contar nuestras apertura. historias, sobre todo las que están aquí. Las Sí, que están aquí en nuestro, o sea, que son las historias que antes no se contaban, de las que no se hablaban, ¿verdad? Y ya estamos viendo un más cambio, movimiento, un cambio y lo que falta todavía claro. por recorrer. Georgie, entonces, volviendo al principio, estudiaste en Nueva York. Estoy en Nueva ¿Y York. qué metodología estudiaste? ¿Qué estudiaste allí? Bueno, el método, justamente, pero también, es que yo me voy a Nueva York porque Vicente yo cuando termino mi bachillerato me voy a Los Ángeles, estoy 3 meses en Los Ángeles. Vicente se va a Nueva York, en ese momento nosotros no éramos pareja, pero entonces se va a Nueva York y me dice que hay un personaje que yo pudiera hacer. Yo viajo a Nueva York y hago el personaje, era una obra que producía el Puerto Rican Traveling Theater. Ok. Que de hecho curiosamente estuve haciendo con Carlos Esteban el año pasado, que se llama El Acompañamiento. Esa fue mi primera obra en Nueva York. Se llama The Accompaniment en inglés. Y entonces ahí no solamente hago mi primera obra, sino que además personalmente, pues ahí es que me uno con Vicente. Entonces, Ya. paralelamente con mi trabajo, porque empecé trabajando como actor, pues también me pongo a estudiar. Entonces estudio en el Warren Robinson Workshop Studio, estudio en el HP Studio, aparte de hacer infinidad de otros trabajos que tuve que hacer. Entonces llego No al... era ninguna técnica en específico, se estudiaba Bueno, actuación, tocando un poco de todas las bueno, técnicas. básicamente era la visión del método de Esa Stanislavski, es la- Muy bien. de Strasberg, ¿no? Ya. En el HP Studio se trabajaba con lo que enseñaba Uta Hagen. Ujú. eh, y fue una experiencia tremenda, tremenda, ¿Por qué tremenda. no te quedaste allá? Pues no me quedé porque surgió la oportunidad, estando Digo, no yo es que te allá, tenías que quedar, pero siempre me no, gusta surgió saber. la oportunidad de venir a hacer una novela en Puerto Rico. Y Telemundo me contrató, me trajo para acá, porque estoy acordando de este para acá, me decía, no, no te quedes, no te quedes. Entonces una vez me vengo para acá, estoy de nuevo cerca de mi familia, yo he sido, siempre he sido muy cercano a mi papá y a mi mamá y a mis amigos, y entonces un trabajo vino detrás del otro, o sea, yo regreso a la isla y no paro de trabajar. Entonces, de hecho, estuve como 2 años que Vicente ni vivía en Puerto Rico, vivía en Nueva York, y entonces viajábamos Wow. y eso hizo que me quedara, eso hizo que me quedara. Pero en Nueva York no solamente tuve esa experiencia de estudio, de preparación como actor, donde desarrollé todo el verdadero conocimiento e importancia del mundo sensorial del actor. Yo hasta entonces lo había trabajado en clase, lo había trabajado, pero no lo tenía de esa manera ¿A qué te tan... refieres específicamente? Bueno, que hay todo un mundo sensorial que tiene el personaje que tienes que descubrir a la hora de definirlo y construirlo con relación a cómo se relaciona con sus sensoriales y cómo está sintiendo en el momento a través de todos sus sentidos. Qué fabuloso. Es Porque, conectar con bueno, eso, porque eso es lo que te conecta con el momento, con el con presente. lo que está Ujú. pasando entre tú y yo ahora, Ujú. que tiene que ver con la vista, tiene que ver con el olor, tiene que ver con que tenemos frío. Eso va a hacer que tú te comportes de determinada manera y que pienses también de determinada manera. Ujú. Entonces yo eso no lo había visto. O lo había estudiado, pero no lo había trabajado Y con allí se te dio la ejercicio. oportunidad de Sí, se trabajarlo trabajó con con ejercicio, conciencia. se trabajó. Yo tuve una maestra que se llama Eileen Eldridge, una maestra española, pero ¿verdad? Casi gringa, que me llegó a ella por Yvonne Cole, Ajá. que me ayudó un montón, porque uno de los problemas que yo tenía era con el idioma, porque yo seguía pensando en español a la hora de actuar en inglés. Entonces ella fue la que me dijo, pero si es que
dilo en español. Si no te sabe la palabra en inglés, dila en español. Entonces, eso fue como si me develaron un mundo, porque de repente todo el subtexto en medio de la escena, yo podía decírtelo en español, aunque estuviésemos actuando en inglés. Entonces, eso fue, me abrió una ventana increíble ella. Qué Entonces, fabuloso. recurro, ¿verdad? Vuelvo, te traigo el tema porque también tuve esta experiencia de que trabajé con Alejandro Quintana, también en Puerto Rican Talent Theater, que en ese momento era el director del Berliner Ensemble en Alemania, Wow. para hacer los fusiles de la señora Carrera. Entonces, es todo lo contrario a Mío. lo que es, digamos, el método, ¿no? Totalmente, Porque totalmente. él trae, por supuesto, a Brecht Ujú. y el texto que Y, hacíamos era de Brecht. tenías que romper con eso. Era todo lo opuesto, pero lo que descubrí de su mano es que no era tan diferente nada. O sea que Mm. ciertamente había unos conceptos, había unos acercamientos que tienen que ver con todo lo que Italia en principio me había enseñado de lo de afuera para adentro, ¿no? En Exactamente. contrapunto con ahora ya que era de adentro para afuera, ¿no? Porque hemos hablado hasta ahora. Exactamente. Y ahí fue que pude descubrir que En- ambas cosas van de la mano. Por eso es que encontrar paralelismos claro, por eso es que te entre el decía que método cuando brechtiano y... yo Ajá. lo trabajo todo a la vez. Porque eso formó parte de Pero, mi pero aprendizaje. eliges por trabajos, es decir, hay trabajos que se te hace más fácil tal vez hacer un acercamiento de afuera para adentro, hay otros trabajos que se te hacen más fácil, o siempre es Es que todo está a la ahí, fíjate, vez. porque fíjate, en el teatro brechtiano, para darte un ejemplo, Alejandro nos enseñó que había unos conceptos, ¿verdad? Unas frases, lo que tú decían, que eran como mármoles. Ajá. ¿Sabes? Como un pensamiento específico que el autor quería decir, en este caso Brecht, así que tú tenías que tomarte el tiempo de decirlo con esa intención de querer que el público lo entendiera tal cual lo estuvieses diciendo. Era como un mármol, era Ujú. como un mensaje, era como una, ¿verdad? Algo totalmente para que se aprendiera, Ajá, didáctico, ¿me exactamente, entiendes? sí, sí. Pero eso tú lo puedes traducir también cuando trabajas el método, porque cuando trabajas el texto te vas a encontrar con unos específicos de la palabra y de la frase que son vitales para que emocionalmente se expresen como si fuesen mármoles para poder comunicar al público lo que el personaje Y al siente y final a es la lo mismo. persona, al personaje que está a tu lado. O sea que al final es lo mismo. Se convierten como en mantras, ¿no? Son como unos... Sí, lo son. Ajá. Porque obviamente yo no podía parar la obra, que era una de las cosas que se hace a veces mal cuando se interpreta Brecht, para entonces recitar el parlamento para que la gente se diera cuenta que es un mármol, ¿no? Yo tendría que volverme loco para ver cómo lo decía de una manera orgánica, para que quedara como un mármol, pero también me funcionara a mí para el momento del actor, ¿no? Entonces, pues ya, por eso es que te digo que se Se casan, se encuentran. Hay encuentran. una esquina donde todos los métodos, de alguna manera u otra, se encuentran, ¿verdad? Pero qué lindo que tú puedas, que hayas podido trabajarlo los dos y puedas hacerlo prácticamente al unísono, porque como encontraste una esquina por donde entenderlos a ambos y donde hay un paralelismo, por ahí siempre te vas, ¿no? Claro, bueno, porque a la hora es la verdad. Es decir con verdad, es Claro, verdad, es vengo buscar la hablando de eso verdad. en todos los podcasts precisamente, ¿verdad? Y con eso comencé con René también, porque a la hora de la verdad eso es lo que estamos buscando, La verdad. es decir con verdad. Yo lo que encontré fueron formas de llegar a ella, ¿verdad? Yo Ujú. en mis inicios como actor, ¿verdad? En mi desarrollo como actor, primero, ¿verdad? Una de las dificultades más grandes que me encontré es que yo me creía que era más de lo que era. ¿En qué ¿Entiendes? sentido? Bueno, mija, porque yo llego, yo llego al departamento, tú sabes, vengo de hacer teatro en Cagua, después empiezo con Estuviste Ferrari, en nuestro teatro, tuve 2 años, o ajá. sea que yo llego al departamento pensando, ¿tú me entiendes? Y ya, Que me la sabía todo y que era haciendo como que era, tú el sabes, cheche de como la era el cheche de la película. película. Entonces me desarrollo con Idalia, tú me entiendes, que no quería que hiciéramos novelas, pues sabes que a ella no le gustaban novelas, o sea que Pero yo... llegaste a hacer después, ¿verdad? ¿O no? Sí, después, Después. pero yo sabes, me llama un día a ti que no se me olvidó y dice, mira, para acá que te tengo un personaje. Y yo, "Ay, es que no puedo ir porque Y Dalia no me te-". deja. Bueno, no era Idalia, sí, pero era que había un encuentro
de lo que en ese momento tenía Idalia y el Teatro del 60 que se llama la Compañía de Actores. Era la conferencia de Oh, prensa. ya, Entonces yo no fui a Telemundo a hacer el personaje este ya. que me estaban ofreciendo para ir solidario a esa conferencia de prensa. Pero no era una oportunidad, digo. Y Claro. son cosas que te quedan en la mente, ¿no? Pero no porque me haya arrepentido, sino porque es una anécdota, es algo que en efecto Sí, sí, pasó te así pasó, punto. y que de ahora, Es un y que hecho. confirma lo que te estoy diciendo, ¿no? Cualquier otro que busque, tú sabes, echar para adelante, pues dice, pues claro que voy para allá a hacer la novela en Telemundo, ¿me entiendes? Claro, ajá. Y en ese sentido, eso es lo Allá es donde está el peor. trabajo, allá es donde puedo hacer relaciones Eso públicas, es lo donde... peor que le puede pasar a uno como artista, Ujú. que te eres más de lo que realmente eres. De hecho, hay gente que vive toda una vida. O sea que pies en la tierra y dijiste, ok, voy a empezar de cero, vamos, Sí, bueno, es que en realidad uno nunca, lo hablamos ahorita, uno nunca para de aprender. así es, así es. Este es un trabajo Es que... como la vida misma, ¿no? Es como Ujú. si tú, pues ya no voy a vivir más porque ya yo lo sé todo. Es No es mentira, uno no así, no sabe es nada y así. tú no tienes control de nada, tú sabes, pues igualmente en el trabajo y en la forma en que uno se acerca al personaje y en la expresión del mismo. Georgie, y tú sabes que con esta película que hicimos, que no podemos hablar de ella, Dios mío. No podemos, no podemos, no nos permiten. Hay un contrato Pero sí hay firmado. un contrato firmado, pero fue muy lindo hacerlo y ya va, y ya el público va a saber, va a saber más adelante. Este, hacer cine, tú has hecho mucho cine, has hecho en español y en inglés, Sí. y tanto televisión como fílmico. A la hora de trabajar un personaje es bastante complejo, Sí. ¿verdad? ¿Cuál tú dirías que es tu herramienta, lo que más para ti es importante a la hora de hacer cine? Hablando específicamente de actuación, un medio que es tan fragmentado como el cine, Bueno, a la hora de grabar. uno realmente desarrolla el personaje, construye el personaje de la misma manera, ¿verdad? Pero en el cine es vital tener bien clara la continuidad del personaje dentro de la historia. Porque como tú muy bien has dicho, se trabaja de una manera tan fragmentada, tú tienes que tenerlo bien claro a la hora de deshacer ese rompecabezas que pudiera ser el personaje para según, si pensamos que cada escena es una pieza de rompecabezas del personaje, pues para saber qué es lo que está pasando con esa pieza y poderla representar y ponerla sin que altere la próxima pieza que va al lado de ella o donde viene. Por lo tanto, para mí es muy importante saber de dónde viene y hacia dónde va el personaje, que igualmente pasa Vital. en el teatro, ¿no? Pero a la hora de traducirlo, Sí, ¿verdad? en el cine puede ser nefasto. O sea, Sí. O simplemente puede ser a leap of faith, ¿no? Tú tienes que Ujú. creer en el director y en el proceso y zumbarte por ahí para abajo, Ujú. ¿no? Y la continuidad emocional, ¿verdad? Pero No es meramente tu continuidad física es a nivel emocional el claro, personaje. sobre todo porque si tienes que de repente recrear una escena súper comprometida emocionalmente, eso tú no lo produces de la nada, o sea, son pocos los actores que de repente tú les dices llora y empiecen a llorar. Sí, sí. Y como quiera, ese llanto no puede estar en el vacío. Ese Claro, llanto va atado a una emoción y va atado a una historia y no todos los llantos son iguales. Y, hombre, que es exactamente. complicado, tampoco O es sea que en ese sentido, pero si tú supieras que eso es lo que a mí me fascina de hacer cine, ese trabajo, ese ejercicio mental, ese ejercicio que tengo que hacer en mi casa, porque tú sabes que en el cine no se ensaya, que rara vez se ensaya, también tienes que prepararte súper, súper bien y a la misma vez que estás bien seguro de lo que vas a llevar, tienes que tener una apertura también enorme y flexibilidad flexibilidad. para que te digan, mira, no, Vamos a esto es lo que cambiar yo esto. quiero. Mira, ¿sabes quién es Ricardo Darín? Claro, El me actor fascina Ricardo argentino, Darín. buenísimo, ¿verdad? Muy buen actor. Hizo un comentario, me entiendo que fue en un festival de cine, muy interesante sobre el cine y quiero compartirlo contigo a ver qué tú opinas. Vamos a verlo ahí. Toda vez que puedo, como en este caso, trato de defender la posibilidad de que a los actores nos deberían ayudar
a entender la metodología de trabajo aplicada al cine. Si los actores supiéramos hasta qué punto se pueden utilizar esas herramientas, yo creo que ofreceríamos otras posibilidades a cada uno de los directores con los que nos toca trabajar. Y se podría planificar teniendo en cuenta que cuando un director y un editor se sientan en una mesa de edición, lo que deben tener es todo el material necesario a disposición para poder editar y hacer todos los juegos que se les cante para poder contar una buena película, una buena historia. ¿Qué crees? Gracias. Es que está muy bien dicho. Y es que me vuela la cabeza lo que él dice, porque lo cierto es que se habla mucho de que actor, el cine no es el medio del actor, pero De que es el del director y el editor. en la prisma en que lo planteas, Ricardo, sí podría llegar a hacerlo si tiene ese conocimiento. Pero pregunto, ¿no será que hay una falta de comunicación y de conexión entre el mundo del director, la edición y sus planes a nivel cinematográficos con el trabajo que va a ejecutar a nivel emocional y a nivel de interpretación el actor? Bueno, yo creo que también es un asunto de la visión del individuo, porque el director cuando tiene su película muchas veces la tiene en la mente y no necesariamente, digo, ahí va a estar su capacidad de poder hacer el trabajo, pero no necesariamente va a poderla descifrar en el set del todo, sino que lo va a hacer cuando llegue al salón de edición. Inclusive hay veces que creo también que el que tiene la última palabra es el editor, ¿no? A la hora de lo que es la totalidad del trabajo. O sea que tiene su truco tu pregunta, porque no es fácil lo que propone Ricardo en términos de que no todo el mundo va a tener, ¿verdad? Esa destreza de poder de antemano, poder comunicarle a todo el mundo exactamente ¿Qué es lo que qué quiere? es lo que quiere y qué es lo que va a hacer, porque hay mucho que en efecto se descubre en la marcha. Pero no solo eso, es que muchas veces no lo saben comunicar. Y esto no es, o sea, es una crítica constructiva en el sentido, por ejemplo, hay actores de Hollywood, el mismo Ethan Hawke, que dice, mira, los mejores directores de cine son los que son actores. Pero él parte de la premisa, ¿verdad? Uno esté de acuerdo con eso o no, él parte de la premisa de que un director que es actor sabe comunicarle al actor qué es lo que quiere. Claro, y conectar con pero eso. estoy de acuerdo totalmente, pero igualmente tú, jugando al abogado del diablo, tú Por también favor. puedes partir Sí. de la premisa de que tú has sido contratado para hacer tu trabajo. Ujú. Dice, tu trabajo es llevar el personaje. Ya, pero ¿cómo lo quiere el director? Bueno, eso es lo que tú vas a descubrir en la marcha. Y entonces Porque el muchas problema veces que por la viene prisa. es que muchas veces va a haber una disidencia entre esas visiones, ¿no? Y ahí es que viene, ¿verdad?, los conflictos y los choques, pero también viene la habilidad tuya de en efecto lograr hacer lo que concretizar la visión que él tiene, porque es su película, no es la tuya. Claro, por eso entonces es que se habla mucho de que al final es un medio de directores, ¿no? Claro, pero lo que dice el compañero argentino es cierto, porque si en efecto el actor pudiera tener un conocimiento, ¿verdad?, Más de herramientas. todo, pues pudiera aportar muchísimo más. Yo, de hecho, él hablaba, y de lo que me recuerdo fue una experiencia que tuve el año pasado maravillosa con unos estudiantes en el 24-Hour Film Festival. Había Ay, que hacer una sí. película en 24 horas. ¡Wow! Entonces se hizo. Cristina me llama, mira, que iba a hacer esta, pero no lo puedo hacer, tú lo puedes hacer. Yo, pues claro que lo hago. Entonces los muchachos me llamaron y lo hice. Era un papá con Alzheimer, tenía él. Entonces yo llegué al set y yo los veía, y dije, bueno, yo no me voy a meter, yo voy a hacer mi trabajo y que ellos hagan el que ellos tienen que aprender en la marcha y el que ellos han trabajado. Tienen que hacer esto en 24 horas y yo no puedo ponerme a
a, a tratar de facilitar si pudiese, porque lo que voy a hacer es complicarlo más. Exacto. Pero en efecto, cuando terminamos la filmación, me dice el muchacho que trabaja la producción, ¿qué tú crees? Y bueno, fue bueno, pero si ustedes se hubiesen, porque yo no busqué, pero tampoco encontré la apertura de ellos como para que yo pudiera, si ustedes hubiesen tenido una apertura para que yo supiera lo que ustedes querían hacer, yo hubiese podido aportar más, no necesariamente en términos del trabajo de ustedes, sino en términos del trabajo mío, Tuyo, claro. ¿entiendes? Para lograr la visión que ustedes tenían. Y entonces se lo tomó tan y tan y tan bien, ¿no? Pero por eso las palabras y las palabras de Ricardo Es conocimiento, conexión y comunicación. Ciertamente el actor puede recrear si sabe Claro. qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Por dónde va a ir, ¿no? Si tiene una idea de lo que es hablábamos ahorita de que Si tiene una guía. hasta que yo tengo la visión de lo que voy a hacer, no lo puedo hacer, pero igualmente, si yo supiera lo que el director va a hacer fílmicamente hablando, pues pudiera, creo que, aportar más. Sí, yo creo que sería más interesante, un poco más de, ¿verdad? De compenetración en el medio del cine. Entre Bueno, los yo creo que de directores y una los manera u actores. otra tiene que darse. Sí, A la hora sí. de lograr un buen trabajo y de que al final se siente y lo que se tenga es un buen producto, es porque en efecto se fue exitoso a la hora de lograr una comunicación armónica que bien pudo haber sido con un director que simplemente se ciñera a hacer lo que él quería, pero que se encontró con actores extraordinarios También que pudieron conectar con eso en el y texto. hacer el trabajo. Exacto. Pero ciertamente los mejores trabajos, entiendo, y lo hemos vivido, son aquellos en los que hay una armonía total y absoluta y un conocimiento de qué es lo que estamos haciendo para que entonces cada uno pueda dar lo Sin duda, mejor de sin sí. duda. Ahí donde se dan Pero ciertamente, esos trabajos mágicos. pero entonces uno como actor y como artista tiene que darse cuenta cuando eso es o no es así. Ujú. Porque que no sea así, estoy seguro que Ricardo va a estar de acuerdo conmigo, no quiere decir que tú no vas a hacer tu trabajo. Tú tienes que hacer tu trabajo Como igualmente. quiera. Claro que sí. ¿Entiendes? Sí, Y sí, sí. tienes A que... pechar, como le dicen los chilenos. Exactamente. Y en ese sentido, pues ahí es que va la grandeza de la que hablaba Darín también. Y de nuestro trabajo y de nuestra de nuestro interpretación trabajo y nuestra resiliencia dentro de los procesos también. Correcto. Oye, hablaste de Cristina. Siempre tengo una preguntita, me gusta en el podcast, una pregunta que no sea mía, una pregunta que sea o de estudiantes que puedan, ¿verdad? Acercarse desde esa inocencia de tantas cosas que quieren descubrir, acercarse a los actores profesionales y chévere. formularle preguntas. Y en esta ocasión incluyo una sección distinta que es de profesionales, de colegas, que les interesa saber también cosas sobre sus compañeros. Ok. Y Cristina te hace una pregunta. Imagínate. Si fueran a hacer una película de tu vida, George, ¿qué actor tú piensas que sería el más indicado para interpretarte? Para interpretarme. Bueno, Esa fue Cristina Soler, ¿verdad? boricua, Héctor Enrique Héctor Rodríguez. Enrique Rodríguez. Ah, Quique. Quique. Y yo, es que cuando uno conoce a la gente Definitivamente. por un nombre y ya. Oh, Sí, Quique. era un actorazo. Yo pienso que Joven, sí, estamos hablando de un actor joven. Bueno, pero Quique, me vas a hacer de buenísimo. joven, no me vas a hacer de viejo. Pero, Porque para ser de viejo estoy yo. pero si el mudo explota este. Mira. Quique es un maravilloso ¿Qué hace la actor. primera parte y la segunda parte la hago yo? Hago de yo mismo. De mí mismo. Rápido, te reclutaste ya. Quique, La autogestión. Exacto, hay que hacerlo. Y autopromoción. Trabaja con Agua, Sol y Sereno. Trabajamos juntos en cosas hermosas, cosas Yo hermosas. estuve hace trabajando poco. con él ayer, justamente en este documental que estoy haciendo. Hice con él La Gaviota. Y siento que es un actor fantástico. Fíjate que he aprendido muchísimo de él. Y lo ves, ¿por qué entiendes que él
es capaz de, aparte de por su talento, de capaz de que sea él específicamente quien te interprete a ti? Bueno, porque pienso que tendría la sensibilidad, fíjate, y una dualidad que pienso tiene que tener el personaje que él la podría hacer. Esa dualidad tiene que ver por casualidad con esa dulzura y suavidad que tú tienes que hipnotiza y al mismo tiempo de repente sale una fuerza y una cosa visceral que uno dice, wow, ¿quién es él? Se transformó. ¿Hablas de esas dos cosas? Yo te diría que sí, Sí, te conozco. porque es cierto, es cierto. Ese eres tú, ese Ese eres tú. soy yo, ¿no? En tu vida privada y como actor, ¿cierto? Sí, ciertamente. Yo creo que tiene que ver también cómo uno va creciendo, cómo uno se va desarrollando. Y ciertamente yo fui un niño muy inocente, ¿sabes? Y que quizás en su expresión era el cuarto de 6 hermanos, pues no, que era una llena de alegría, porque yo bailaba, hacía shows, o sea, pero a la misma vez tenía a estos 3 que eran mayores que yo, o sea, que de alguna manera me bajaban, ¿no? Sí, 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 sí. Y luego cuando me desarrollo, ¿no? Voy estudiando y demás, en la escuela y demás. De muchas maneras yo sufrí el bullying también, pero a la misma vez que sufrí ese bullying, pues tuve un papá extraordinario que me ayudó a luchar con eso contra eso a enfrentarlo y a sacar de mí mismo, ¿verdad? Una fuerza que yo desconocía que tenía para imponerme y desarrollar una personalidad fuerte que iba opuesta, ¿verdad? A esa dulzura, a esa suavidad, digamos, a esa feminidad que tenía porque me crié con mis hermanas, ¿no? Ya, y el bullying iba por esa línea. Claro, sí, ¿no? Un bullying terrible, terrible, Fue terrible. traumático. Bueno, no, porque ya no lo es, ¿entiendes? Pero en su momento dejó una huella grande. O sea, yo supe llegar a mi escuela en 6.º grado y voy al baño y lo que dice es, Georgie es pato en el baño. Wow. Entonces, en un momento donde tú no sabes exactamente qué es lo que es pato, qué edad, ¿entiendes? qué edad tú tenías? Bueno, tendría yo, no sé, la edad que sentí en 6.º grado. 9 años, 10 años, 11 11, años. 12, 11, O 12, sea que tú estás entiendo. antes de la preadolescencia. Ese 10, 11 años. Oh, wow, tú sí, no, sí, sí. tú no entiendes por qué. Entonces, en contrapunto con eso, tú sabes, yo aprendo a comportarme de una manera específica, ¿no? Masculina, observando a cómo entonces que tienen que ser los nenes, ¿no? Cómo es que se comportan los niños, porque para que me dejen de decir pato, ¿entiendes? Despierto a una sexualidad heterosexual, porque yo me enamoré de una nena, de una compañera jovencito, qué sé yo, a principios del 7.º grado, ¿no? No, en ese verano del 6.º a Y 7.º. salieron, Nena, fuimos compartieron. novios 3 años y medio. Yo la Wow. adoro, yo ya la adoro. O sea que, fíjate cómo todo iba, ¿verdad? Creando, ¿verdad? Esta otra personalidad, como un yin y un yang, ¿entiendes? Claro, y un poco te perdiste dentro de esa otra personalidad. Claro, no, bueno, me perdí en todos los sentidos porque luego tenía un conflicto de identidad tremendo donde no sabía realmente qué era lo que yo era, Que no ¿no? es hasta más adelante, como nos comentaste al principio, que a vine, los que 20 vine y pico de años, exactamente, entonces pudiste. que pude encontrarme. Y qué hermoso que haya sido a través de los personajes. Sí, Pero la porque actuación, ¿cuándo llega bueno, a tu porque es que vida? yo empiezo a actuar desde que estoy en 4.º grado. Por eso es que te pregunto, ok. Que voy a un ensayo de mis hermanos que estaban en el Club Dramático de Notre Dame, que es donde yo estudio, y el compañero que actuaba faltó, entonces Luis Gómez, que era el moderador del club, me dice, ¿tú puedes leer por él? Entonces que me puso a leer, entonces cuando leí, pues se quedó tan impresionado, que dijo, pero si es que tú lo has hecho mejor que... Yo olvido eso, que tú lo hiciste mejor.
tema era que Luis se acuerda de mí cuando estaba montando La Dama del Alba, que lo protagonizaba Georgina Borri, que Georgina era como la estrella de nosotros. Era como que ella era Ella es una la estrella, primera. ella es Por maravillosa. eso, pero en ese momento ella era, olvídate, la primera actriz del colegio. Eh, y me dice que necesitaba un niño para hacer el personaje de Andrés en La Dama del Alba. Entonces me recluta y ahí es que yo tengo mi debut como ahí es que yo conozco el aplauso por primera vez. Y fue maravilloso. O sea, Te cuando yo volviste tuve- adicto a ese, al Bueno, aplauso. claro, porque había un sentido de validación Sí, claro. que me lo estaba dando el arte, que hasta ese momento nunca lo había experimentado. Mientras estabas sintiendo un rechazo en tu vida Correcto, personal con respecto a correcto. todo lo que ya hemos hablado. Correcto. Entonces ya luego Wow. seguí. Ujú. Pues hice un tono para, yo me la Sí, sé sí, toda, después sí. hice un tono para Cristi en sexto, después hice Esta monja en octavo con Ana Belén Caballero, después hice El Cuervo, que era una obra que se hacía en el municipio de Caguas, y se me reclutaron a mí, a los exalumnos daban, y ya yo estaba allí haciendo una obra en, qué sé yo, en 9º grado. Sí, bien niño, bien niño. Tú empezaste bien Y jovencito. entonces luego hicimos Olvida los tambores, que se la hice con Magali. En la escuela hicimos a Molière, hice el misántropo, que me dirigió. Oye, todos los géneros, tú te has Sí, paseado de por Canetti. todo. ¿Hay alguno que sea tu preferido? Preferido. Fíjate, es que a mí me encanta la comedia, fíjate, la comedia de situación, me encantaba. ¿Y has tenido suficientes oportunidades en comedias de situación? Fíjate, no, pero las que tuve fueron fantásticas. Pero yo hice una obra con Vicente que se llamaba Qué traqueteo, que era divina, era completamente una De de situación. situación donde todo dependía de tu fisicalidad, ¿no? Pasa que con el tiempo, ¿verdad? La cuestión física fue un poco más limitante, o sea que un poco me alejé de eso. Me encanta el teatro clásico, me encanta la tragedia. Ahora estás trabajando, de hecho, en el momento que salga este podcast, tú vas a estar entre medio de todo este asunto porque estás trabajando Las Troyanas. Las Troyanas es una versión que ha hecho Vicente, lleva más de un año trabajando en ella. Ella la había montado en Utuado, pero es una propuesta totalmente distinta porque está utilizando otros textos de Eurípides y también está usando la de Séneca y entonces ha creado el mismo, ¿verdad? Un texto, digamos, clásico, ¿no? Enmarcado en lo que es toda la tragedia y utilizando no textos de él, sino los textos originales, ¿no? De estos Fuerte. autores que te acabo de mencionar. ¿Y cómo cómo te estás preparando? Fuerte y pertinente, Claro que sí. porque Las Troyanas trata el tema de estas mujeres que viven, que de hecho Eurípides escribe la historia porque había sucedido de verdad, los griegos habían invadido la isla de Lemos, habían matado a todos los hombres, habían matado a todos los niños, eso cayó fatal en la sociedad griega, ¿no? Estamos hablando de la cuna de la democracia. Claro. Y como se estilaba entonces, se hacían textos para, ¿verdad? Para denunciar, para educar, para crear una conciencia. Entonces, por eso es que él escribe la historia de las troyanas, que es este grupo de mujeres que se enfrenta a los griegos porque cuando le matan a los maridos, le matan a los hijos, las quieren vender. Mhm. Entonces, pues dime si eso no es tan pertinente. hoy día. Pertinente totalmente. Cuando ahora, la mujer está finalmente encontrando su voz, cuando realmente cuando es parece, insólito que en el mundo todavía. parece que tenemos todo, pareciera que tenemos toda la democracia agarrada, ¿verdad? El sartén agarrado por el mango, y hay en tantos países donde los derechos de la mujer están por el piso, No, donde sí. la trata de seres humanos, ¿verdad? También están, que va relacionado a lo que estás Sí, pues diciendo. todo eso está en la propuesta de Vicente y con música traída, ¿verdad? Al Caribe porque está ¿verdad? La influencia afroantillana, está también la taína, por supuesto está la de los blancos, o sea, está todo. Es ¿Dónde una- se va a presentar? se va a presentar en el Centro de Bellas Artes de Caguas. Ay, qué Sí, chévere. sí, vamos a qué estar a chévere. partir del 22 Del 22 de noviembre. de noviembre. Están todavía en todo el revolú de reclutando Sí, actores, pero de contento. ensayos. Además me place mucho, ¿verdad? Que Vicente esté logrando, ¿verdad? Hacer esta visión
de un texto que has trabajado tanto. La gente muchas veces no tiene conciencia de que nosotros tenemos que estudiar mucho, Mucho, mucho para poder es hacer. mucho trabajo en nuestras casas, Cuando pero mucho. uno hace el trabajo para que parezca de una manera como que uno no está haciendo nada, en realidad para presentar esa imagen ha habido mucho esfuerzo detrás. Y mucho esfuerzo económico también, y más para este tipo de clásicos, este tipo de obras de teatro que apela a aquel público que si no ha estado expuesto a este tipo Claro. de texto, es un público que está buscando estar expuesto. Por supuesto Y, que sí. y es un público al que es más difícil llegarle, es más difícil decirle, mira, aquí estamos presentando este texto, así que espero que todo el mundo se dé la oportunidad de ver teatro clásico, de ver teatro de este tipo donde hace tanta falta, donde es tan pertinente y aporta tanto, ¿verdad? A nuestra cultura y a lo que somos como seres humanos, porque el tema es totalmente universal. Así Totalmente. y estás dando clases también. Estoy dando clases, tú puedes creer cosas Mira, como que Dios esa? mío, nosotros nos hemos pasado porque esto ha sido, porque es que a mí me encanta conversar contigo, pero que Jorge Luis Ramos dando clases, eso es Pues, maravilloso. Los jóvenes se van a nutrir extraordinariamente de esto. ¿Dónde estás dando clases? estoy dando clases en la Academia Cristo de los Milagros en Cagua. Y es cierto, este curita que está aquí, que dijo que nunca iba a dar clase, porque yo no hice mi maestría porque pensaba que hacer la maestría me iba a alejar de mi camino como actor, de mi formación como actor, porque iba a tener que estar invirtiendo un tiempo en la academia que iba a ser harto necesario para mi desarrollo como actor. Pues resulta que después de 45 años, pues ahora está dando clases. Estoy dando clases en la academia de Leonides Parrilla de Carrión. Ella fue una de las fundadoras, ella era la principal de mi colegio cuando yo estuve en la escuela superior, y de mis amigas Madeline y Mirna Carrión, que son las hijas de Leonides. Ya. Es un negocio, negocio, por decirle verdad, una empresa educativa familiar, ¿verdad? Laica, católica, que lleva ya muchísimos años en Caguas haciendo Muchos una años. labor Ujú. realmente Y ahora tú te unes extraordinaria. a esa labor Me y uno como maestro de teatro, ¿verdad? Con Jesús de la mano y mis creencias de hombre de fe también de la mano. Y para tratar de llegar a unos estudiantes de décimo y undécimo grado con la intención de presentarles el teatro como no solamente como una expresión de arte, sino también como un modo de vida. Porque ciertamente, y ha quedado probado, ¿verdad? En nuestra conversación, a través del teatro podemos crecer, podemos mejorarnos como individuos. Y el joven en su formación, si estuviese expuesto al teatro, además de aprender muchísimo, también aprendería muchísimo de sí mismo, de cómo conducirse, de cómo expresarse, de cómo relacionarse con los demás y sobre todo de cómo relacionarse consigo mismo. qué mejor que eso, qué mejor Sí. enseñanza, ¿verdad? Qué mejor legado. Y yo creo que seríamos una humanidad, seríamos mejores seres humanos si tuviéramos más contacto con quienes somos, que cada vez estamos en más desconexión con eso, ¿verdad? En más contacto con lo que padecemos los seres humanos, ¿verdad? Y el teatro te da eso, te pone en contacto, es un espejo de lo que somos la humanidad. Hace falta mirarnos más. Claro. Así que qué lindo que lo estés trabajando, qué lindo que estés haciendo esto. Yo creo que qué mejor mensaje, ¿verdad? Que podamos conectarnos más con el arte, que el arte construye, el arte te deconstruye y te reconstruye. Me llevo eso tuyo. Dios mío. Me llevo eso. Palabras tuyo. con luz. Con luz. ¿Sabes qué? Te amo, te adoro. Esto da para 20 podcasts más, pero ¿Se me acaba ya? sí, bueno, porque por ahí andas esperando. Este estudio también tiene otro compromiso, pero si no, yo me quedaba. Ay, perdón. ¿No van a traer café? Yo más que agradecido, la verdad es que ha sido fantástico y
contento de haber podido compartir contigo. Para mí, Georgie, sabes que te admiro mucho, eres un actor extraordinario y así mismo eres como ser humano. Ay, gracias, Te amo Llama. mucho. Yo A también. ti y a Vicente también. Me le envío un beso que quiero que esté sentado ahí pronto Se también. lo doy, claro que va a venir. Claro que él no tiene muchas cosas que contar como director y escritor. Un beso grande. Te Este quiero. fue otro episodio de Por Amor al Arte, así que los espero en el próximo de la semana que viene.